Siento que algo en ti ya empezó a reconocer este día como distinto, aunque todavía no se haya explicado del todo. No te hablo de un simple ánimo pasajero, sino de una presión santa que te despierta por dentro y te hace mirar tu vida con otros ojos. Hoy, 28 de julio, hay una manera nueva de entender lo que Dios está haciendo contigo, y no necesitas correr para alcanzarla. Basta con quedarte aquí, respirando despacio, y permitir que esta palabra encuentre el lugar exacto donde te has sentido cansado, expectante y en silencio. Hay momentos en que el cielo no grita, pero mueve todo desde adentro, y este puede ser uno de esos momentos. Tal vez no lo nombraste aún, pero ya sentiste que algo dejó de encajar con la rutina de siempre. La habitación sigue siendo la misma, la silla sigue en su sitio, el teléfono sigue sobre la mesa, pero tu interior ya no responde igual al viejo peso de antes. Esa diferencia no es pequeña, es una señal de que Dios no está repitiendo contigo lo que ya hizo con otros. Está abriendo un camino que no depende de permisos humanos ni de relojes visibles. Por eso, aunque hoy parezca un día común, hay una santidad escondida en lo cotidiano. Y cuando Dios empieza a hacer algo por ti de una manera que nunca antes se vio, primero cambia la forma en que tu corazón escucha. Quizás esta mañana te levantaste con la cama todavía desordenada, con el vaso de agua en la mesa de noche y con una sensación difícil de explicar en el pecho. Miraste la luz entrando por la ventana, escuchaste el ruido lejano de la calle y aún así sentiste que tu mente estaba en otro lugar. No estabas huyendo de la vida, estabas sintiendo que la vida interior se adelantó a lo visible. Eso pasa cuando el alma percibe antes de que los ojos puedan confirmar. Hay gente que busca pruebas inmediatas, pero tú estás siendo llevado a reconocer una obra más profunda. No siempre se reconoce por la emoción alta, sino por una paz extraña que no combina con la escena externa. En esa contradicción aparece el signo de que algo está. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video, siendo preparado para ti. No porque todo ya esté resuelto, sino porque ya no estás siendo tratado como antes. El ruido de fondo sigue, pero ya no dirige tu paso. El cansancio sigue, pero ya no define tu nombre. Y eso importa más de lo que parece, porque el cielo suele comenzar por dentro lo que después se verá por fuera. Cuando el cambio verdadero llega, no entra como espectáculo. Entra como una certeza suave que se sienta a tu lado y te dice que no todo lo que tardó estaba detenido. Algunas cosas solo estaban madurando en secreto. Hay una parte de ti que entiende esto incluso antes de ponerle palabras. Sientes los hombros un poco más pesados cuando intentas volver a la ansiedad de siempre, como si el cuerpo mismo
Ya no quisiera cargar esa historia vieja. Respiras y notas que algo se afloja, aunque sea apenas, y ese pequeño aflojar dice mucho, porque el espíritu reconoce cuando una estación cambia, aunque la mente todavía quiera repetir el mapa anterior. No estás siendo dejado atrás, estás siendo reubicado. El problema es que la mente antigua interpreta la demora como abandono, mientras que el corazón que Dios está afinando la recibe como preparación. Esa diferencia es decisiva. Donde antes pensabas, nada pasa, ahora empieza a revelarse, algo está pasando en un nivel que yo aún no controlo. Y sí, esa sensación puede traerte temor, porque toda obra nueva confronta la costumbre de lo previsible. Pero el temor no tiene la última palabra cuando la presencia de Dios está ordenando tus pasos. Hay una gracia silenciosa sosteniendo lo que todavía no entiendes. Y esa gracia no hace ruido para no competir con tu proceso. Lo que hoy te parece un retraso, mañana puede verse como una protección exacta. Lo que hoy parecía una puerta cerrada puede ser la mano de Dios impidiendo que entres en lo que iba a desgastarte. Por eso, no te apresures a traducir mal lo que sientes. Hay noticias del cielo que primero llegan como incomodidad antes de volverse alivio. Piensa en un pasillo de casa al final de la tarde, cuando la luz cae oblicua sobre el piso y todo parece quieto, pero no dormido. Piensa en tu mano deteniéndose sobre la mesa, en el celular sin notificaciones, en la taza ya fría y en esa pausa que te obliga a escuchar tu propia respiración. Ahí también Dios trabaja. No solo en el templo, no solo en una reunión, sino en ese silencio doméstico donde nadie aplaude y nadie ve. Allí, donde parecía que no ocurría nada, se está formando una sensibilidad nueva dentro de ti. Tu pecho aprende a distinguir lo que alimenta de lo que desgasta. Tus pensamientos empiezan a rechazar conversaciones internas que antes aceptaban sin resistencia. Tu alma, sin hacer teatro, comienza a moverse hacia otra lectura de la vida. Eso es más serio que una emoción intensa, porque es una reorientación, y cuando la reorientación llega, no siempre trae aplausos, a veces trae interrupciones. De pronto, ya no toleras la prisa que antes celebrabas. De pronto, ya no te queda cómodo el viejo discurso de resignación. De pronto hay una pregunta que insiste. ¿Y si Dios sí está haciendo algo distinto conmigo? Esa pregunta no es ingenua. Es el borde de una revelación. No la ahogues con explicaciones demasiado rápidas. Déjala respirar. Porque la respuesta no viene para entretenerte. Viene para reubicarte. No es casual que en medio de tu jornada aparezcan recuerdos que parecían dormidos, como un pasaje bíblico escuchado en otra etapa y que ahora vuelve con peso nuevo. José soñó antes de ver el cumplimiento y pasó por un trato que no parecía promesa, pero sí dirección. Tú también puedes estar atravesando una fase donde la promesa no se ve todavía, pero ya organiza tu interior. El problema es que a veces comparas tu proceso con el de otros y te exiges señales que nunca fueron tuyas. Entonces el corazón se cansa por querer una forma que Dios no prometió. Sin embargo, el patrón sagrado no siempre llega con velocidad, llega con exactitud. Y la exactitud a veces tarda más que el entusiasmo. Hay una tensión real ahí, porque quieres seguridad, pero estás recibiendo formación. Quieres respuesta inmediata, pero estás siendo enseñado a permanecer. Quieres un resultado visible, pero Dios está empezando por la raíz. Eso puede incomodar porque la raíz no se exhibe. La raíz sostiene, sostiene, sostiene y casi nadie la celebra. Pero sin raíz no hay fruto que permanezca. Por eso este día no debe ser leído solo como calendario, debe ser leído como umbral. Lo que Dios está haciendo por ti puede que nunca haya sucedido de esta manera en tu historia, no porque antes Él no hubiera obrado, sino porque ahora
La obra toca una capa más profunda de tu identidad. Y cuando eso sucede, el alma ya no puede seguir fingiendo que todo es igual. Si en alguno de estos detalles reconociste tu propia respiración, tu cansancio o tu espera, escribe el número 888 en los comentarios. No lo hagas como una fórmula vacía. Hazlo como un pequeño acto de acuerdo con lo que tu interior ya sospechó. 888 aquí significa desborde, una confirmación suave de que no estás frente a una palabra cualquiera. Y mientras lo escribes, vuelve a mí. No te quedes en la superficie del gesto. Deja que ese gesto te traiga de regreso al punto donde el mensaje tocó tu pecho. Porque lo importante no es decorar la conversación, sino sellar la atención. Hay cosas que solo se fijan cuando tú las reconoces con sencillez. Y si hoy estás diciendo por dentro, sí, esto me está hablando, no ignores esa voz. Hay un hilo invisible uniendo tu jornada con una dirección mayor. Lo que parece una instrucción pequeña puede abrir una puerta interior grande. A veces el cielo usa acuerdos mínimos para mover obediencias enormes, y eso también forma parte del milagro. No todo cambio llega con trompeta. Algunos llegan con una palabra breve que cae justo donde tu alma la esperaba. Quédate en ese lugar. No te vayas corriendo a explicar lo que todavía se está asentando. Hay algo en ti que ha vivido demasiado tiempo bajo la costumbre de sobrevivir, y por eso le cuesta creer que Dios pueda hacer algo verdaderamente nuevo. Tu mente recuerda el patrón viejo. Esperar, cansarte, concluir que nada cambia y seguir por inercia. Pero hoy se está rompiendo esa secuencia en un punto muy concreto. Lo notas en la forma en que miras tu casa, en la forma en que callas frente a ciertas personas, en la forma en que ya no te satisface la misma distracción de antes. Ese desajuste no es un problema menor. Es una evidencia de que tu interior ya no cabe en el molde anterior. A veces la transformación se reconoce porque incomoda la talla vieja. Lo que antes te quedaba normal, ahora te aprieta. Lo que antes te parecía suficiente, ahora te deja vacío. Esa incomodidad es valiosa cuando viene acompañada de discernimiento. No todo malestar es enemigo, a veces es crecimiento. No toda quietud es estancamiento, a veces es incubación, y tú necesitas aprender a leer la diferencia, porque si interpretas mal la estación, corres el riesgo de abandonar justo cuando la obra está más cerca de mostrarse. La historia de tu vida no se está repitiendo mecánicamente, está siendo reescrita en un nivel que todavía no se ve del todo, y esa reescritura exige paciencia, no pasividad. Exige fe sobria, no fantasía. Exige una mirada que ya no negocie tu valor con la demora. Mira otra vez ese objeto cotidiano. La taza, la llave, la toalla doblada, el cuaderno sobre la mesa. Todo eso parece ordinario, pero en una temporada como esta, los detalles se vuelven testigos. Incluso la manera en que sostienes el vaso o dejas caer los brazos habla de lo que estás cargando por dentro. Y ahora mismo tu cuerpo podría estar confesando una verdad que tus palabras aún no han terminado de organizar. Tal vez hay un suspiro que sale sin permiso. Tal vez hay una quietud repentina cuando recuerdas ciertas puertas cerradas. Tal vez hay una lágrima que no cae, pero pesa detrás de los ojos. Esa respuesta física no debe avergonzarte. Es el lenguaje de un corazón que está siendo visitado. Dios suele empezar por el cuerpo cuando quiere desarmar la dureza del alma. Afloja la mandíbula, afloja los hombros, afloja la prisa. Allí entra una claridad que no se compra. Y cuando esa claridad entra, no siempre dice lo que quieres oír, dice lo que necesitas creer. No has sido olvidado, no has sido apartado. No estás llegando tarde a una promesa que nació tarde. Esas frases no nacen de la fantasía, sino del carácter de Dios obrando en secreto. Lo que hoy sientes como presión,
puede ser, en realidad, la mano amorosa que te está sacando del capullo. Y el capullo siempre parece más seguro antes de romperse. Pero romperse no siempre significa perderse. A veces significa nacer de nuevo. Hay una línea invisible entre esperar y rendirte, y hoy tú estás sintiendo el filo de esa línea. Si te quedas solo con el cansancio, la mente te susurra que todo fue en vano. Si te quedas con la señal correcta, entiendes que el cansancio no anuló la semilla, solo la acompañó. Esa diferencia cambia la manera en que atraviesas el día. Cambia cómo respondes al mensaje que no llegó, al abrazo que faltó, a la conversación que no terminó como esperabas. Porque ya no todo puede ser interpretado como rechazo. Algunas demoras están cargadas de misericordia. Algunas respuestas no llegan porque la forma anterior no alcanzaba para sostener lo que viene. Y eso exige madurez espiritual, no solo emoción. Tú no estás siendo llamado a celebrar cada instante, sino a reconocer la mano que ordena incluso lo que no entiendes. La frase que te sostiene en esta hora es simple: Dios no improvisa contigo. Lo que parece tardanza puede estar preservando la pureza de la obra. Lo que parece silencio puede estar evitando ruido innecesario. Y lo que parece repetición puede ser, en realidad, una última limpieza del camino. No desprecies ese proceso. Hay destinos que se arruinan por impaciencia. Hay almas que se desgastan por intentar forzar lo que aún no tiene forma visible. Pero tú estás siendo invitado a otra clase de fuerza. Una fuerza que sabe esperar sin apagar la esperanza. Tu vida cotidiana sigue adelante, sí, pero no con la misma densidad de antes. En la cocina, mientras lavas un plato o cierras una puerta, hay momentos en que algo en ti se queda mirando hacia adentro. En el trabajo, mientras respondes una tarea o revisas una pantalla, hay una sensación de que el fondo de tu ser está más despierto que la superficie. Y eso no es casual. La conciencia espiritual suele hacerse notar en lo más sencillo. Un gesto lento, una pausa, una incomodidad inesperada, una paz que llega sin avisar. Hay una preparación oculta en esas pequeñas cosas. No las subestimes. La historia de Dios con una persona muchas veces comienza en una escena demasiado humilde para ser noticia, pero demasiado sagrada para ser ignorada. Cuando esa escena se repite, no lo hace para cansarte, sino para enseñarte a ver de verdad, ver sin prejuicio, ver sin la vieja costumbre de concluir demasiado pronto. Hoy necesitas esa visión limpia. Porque si solo miras lo visible, perderás el tramo más importante de la obra. Y si aprendes a mirar con el corazón atento, descubrirás que incluso el cansancio puede volverse altar. La promesa aún no está completa, pero ya está en camino, y lo que está en camino también merece reverencia. No corras por encima de lo que Dios está formando en lo secreto. Camina con cuidado. Camina con oído, camina con esa esperanza sobria que no exige fuegos artificiales para creer. Si te detuviste porque algo en esta caminata interior te reconoció, escribe las palabras «Estoy despierto» en los comentarios. No lo escribas como una consigna automática. Escríbelo como una declaración pequeña pero exacta de lo que tu alma está sintiendo ahora. Estar despierto aquí no significa no sentir cansancio, significa no dormirte frente a lo que Dios está revelando. Y al escribirlo, vuelve a mí, vuelve al lugar donde la palabra y tu respiración se tocaron, porque hay una vigilancia santa que se fortalece cuando se nombra. Lo que se nombra deja de vagar sin forma, lo que se escribe queda asentado en tu propio testimonio. Tal vez no entiendas todo todavía, y está bien. No necesitas entenderlo todo para reconocerlo. Solo necesitas no escapar cuando la luz empieza a tocar lo que estaba escondido. Quédate un poco más. Hay más capa en esto de la que parece.
Y esa capa nueva está ayudando a tu corazón a dejar de reaccionar como si siguiera atrapado en el pasado. Lo que viene no premia la prisa, premia la obediencia quieta. Lo que viene no se abre a la fuerza, se abre a la verdad. En algunos días como este, el alma se parece a una casa que ha encendido una sola lámpara en medio de la noche. Desde afuera no parece extraordinaria, pero dentro se puede leer la forma de una espera. La silla vacía, la ventana entreabierta, la cortina moviéndose apenas, todo habla de presencia y ausencia al mismo tiempo. Y tú estás aprendiendo a vivir en esa tensión sin romperte. No todo se resuelve de inmediato, y sin embargo ya no estás vacío como antes. Hay una compañía sutil que te acompaña mientras haces lo de siempre. Caminas, sirves, respondes, limpias, trabajas, y aún así algo en ti ha sido visitado. Ese tipo de visita transforma la casa interior. No hace ruido, pero cambia la atmósfera. No distrae de tus responsabilidades, pero sí modifica el peso con que las cargas. Quizás antes te definías por lo que todavía faltaba. Ahora empiezas a definirse por lo que Dios ya está organizando en silencio. Esa transición es delicada. Puede ser hermosa, pero también confronta tu necesidad de control, y por eso el proceso mezcla consuelo con confrontación. Te consuela porque no estás solo, te confronta porque ya no puedes seguir tratándote como abandonado. Hay un nuevo lenguaje en tu espíritu. Y ese lenguaje dice que lo que Dios hace por ti no es copia, no es eco, no es repetición de una historia ajena. Es una obra singular, precisa y viva. No te extrañes si en estos días se intensifica la memoria de palabras antiguas, de oraciones sencillas, de promesas que pensaste olvidadas. La memoria no siempre vuelve para atormentarte. A veces vuelve para alinearte. Vuelve el salmo, vuelve una frase escuchada en una reunión, vuelve una noche en la que lloraste sin saber por qué, y ahora todo adquiere una lectura más clara. Eso también es misericordia. Dios usa el recuerdo para reunir piezas dispersas, y mientras las reúne, te muestra que no estabas perdido ni fuera del mapa. Solo estabas siendo conducido por una ruta que no sabías leer. Esa ruta no siempre se explica con lógica inmediata. A veces se parece a la niebla de la madrugada, donde solo se ve lo suficiente para seguir caminando. Pero la niebla no significa ausencia de camino, significa visibilidad parcial. Y la visibilidad parcial no es fracaso, es una forma de aprender dependencia sin humillación. Por eso este momento te pide menos prisa y más atención, menos ruido y más escucha, menos comparación y más reverencia. Lo que Dios está haciendo por ti puede sentirse completamente nuevo porque toca áreas donde antes solo había supervivencia. Ahora hay posibilidad de restauración real. No la fuerces a parecerse a lo anterior. Deja que tenga su propio rostro. Las obras más hondas de Dios casi siempre llegan con una firma que no cabe en los moldes viejos. Hay una resistencia natural en ti a admitir que algo está siendo cambiado tan profundamente, porque admitirlo implica dejar morir ciertas explicaciones cómodas. Pero tú ya has visto suficientes señales como para seguir negando. La forma en que respondes al silencio ha cambiado. La forma en que recibes una palabra ha cambiado. La forma en que tu cuerpo se tensa ante lo confuso también ha cambiado. Antes te precipitabas más. Ahora el alma te pide más verdad. Antes querías cerrar la historia antes de tiempo. Ahora empiezas a aceptar que la historia tiene capas. Esa aceptación no es debilidad, es madurez. Y la madurez espiritual no siempre luce emocionante desde afuera, pero por dentro sostiene el corazón con firmeza. Hay un costo en esto, sí, porque dejar viejas narrativas siempre cuesta. Cuesta renunciar a la versión simple donde todo era culpa tuya o todo era culpa de otros.
Cuesta aceptar que hay procesos que no se dominan, solo se atraviesan. Cuesta quedar disponible para una sorpresa de Dios que no responde a tus guiones. Pero ese costo es pequeño frente a lo que está siendo preparado. Lo que están haciendo no necesita tu actuación, necesita tu honestidad, necesita tu disponibilidad, necesita que no cierres la puerta de tu interior por miedo a ser transformado. Y si hoy la transformación parece lenta, recuerda que la raíz nunca tuvo prisa por mostrarse. La raíz trabaja en lo oculto hasta que el fruto sabe sostenerse. Hay una metáfora que se está moviendo ahora mismo en tu interior como una barca sobre agua oscura, y no debes asustarte por eso. La barca no hunde el camino, lo atraviesa. Tú has estado durante mucho tiempo tratando de llegar a orillas que no podían alcanzarse con fuerza humana, y por eso esta imagen importa tanto. El agua parece inmensa, pero no es caos absoluto. Hay dirección, hay un rumbo que se va revelando con cada remo interior. Sientes a veces que nada se ha movido y sin embargo ya cambió el sonido del viaje. Ya no chocas del mismo modo, ya no respondes igual a la misma corriente, ya no te identificas tan rápido con la tormenta. La barca sigue sobre la superficie, pero el que va dentro está aprendiendo un lenguaje nuevo. Y este lenguaje te dice que no toda profundidad es amenaza. Hay profundidades que sostienen. Hay aguas que parecen oscuras, porque todavía no has visto su fondo, pero eso no significa que sean enemigas. En esta imagen, el miedo quiere que abandones el movimiento. La fe, en cambio, te pide que observes cómo cada ondulación está siendo leída por una presencia mayor. Si algo en esta escena ha tocado tu pecho, escribe Eubejo hizo en los comentarios, y luego vuelve a mí. Ese pequeño acto no es un adorno, es una manera de decir que reconoces la barca, el agua y la dirección. Y al volver, deja que el gesto haga su trabajo en tu interior. No te quedes afuera de lo que acabas de nombrar. Lo que se ve con el corazón no debe escaparse por la boca sin asentarse dentro. La barca no está sola, aunque a veces el cielo parezca cerrado. La barca lleva memoria de puertos, lleva peso de noches, lleva huellas de manos que remaron con fe agotada, y esa acumulación no es fracaso, es historia. Hay noches en que el agua golpea con más fuerza, y el alma piensa que el viaje terminó. Pero el viaje no termina donde la emoción se cansa. Termina donde Dios decide que el aprendizaje se complete. En tu caso, la barca se está moviendo hacia una comprensión más limpia de tu propio proceso. Antes creías que el valor estaba en controlar el curso. Ahora aprendes que el valor está en permanecer dentro del llamado, aunque el horizonte tarde. El agua entonces deja de ser enemiga y se vuelve escenario de formación. El antiguo miedo decía, si no veo la orilla, me pierdo. La nueva mirada responde, aunque no vea la orilla, no estoy sin guía. Esa diferencia es inmensa, y no se aprende en teoría, se aprende con el cuerpo, con la respiración, con los días en que uno decide no soltar el remo. Por eso no minimices la fatiga que has sentido. Ella cuenta una historia, cuenta que has remado más de lo que otros imaginan, cuenta que hubo resistencia real, cuenta que no te rendiste del todo, y en esa perseverancia silenciosa hay una belleza que el cielo no desprecia. Piensa ahora en el sonido suave del agua contra la madera, en el olor de la humedad, en la palma de la mano aferrada al borde de la barca. Todo eso es más que una imagen bonita. Es la forma en que tu proceso se vuelve tangible. Hay días en que el alma sostiene el borde y solo repite por dentro una frase que no se atreve a decir en voz alta. No sé cuánto más, pero sigo aquí. Esa frase no es derrota, es fidelidad en su forma más desnuda. Y Dios trabaja mucho con los que siguen aquí, no con los que nunca dudan, sino con los que vuelven a elegir la dirección, aun cuando el cansancio
les dice lo contrario. La barca no exige que te conviertas en otra persona para seguir moviéndose. Exige que te quedes atento al peso correcto. Demasiado equipaje viejo entorpece el rumbo. Demasiado recuerdo sin discernimiento llena la barca de agua inútil. Por eso esta temporada está separando lo esencial de lo accesorio. Y separar duele. Duele porque descubrimos que algunas cargas estaban ahí solo por costumbre. Duele porque ciertos nombres, ciertas expectativas y ciertas versiones de ti mismo no pueden seguir viajando. Pero ese dolor no es pérdida ciega, es purificación de dirección. Lo nuevo de Dios no siempre añade cosas, a veces quita peso, y quitar peso también es milagro. La obra que se está realizando en ti no necesita espectáculo, necesita profundidad. Necesita que no abandones la embarcación justo cuando las aguas empiezan a responder a otro mando. Si ya sentiste que esta barca representa tu historia, déjalo escrito con las palabras «Estoy listo» en los comentarios. Escríbelo como quien acepta permanecer en el proceso sin exigir la forma final antes de tiempo. No es una consigna vacía. Es una postura interior que reconoce que Dios está guiando de verdad. Y luego vuelve a mí. Vuelve con esa frase, porque ella no cierra nada. Abre responsabilidad y confianza a la vez. Hay algo poderoso en decirse listo sin tener todas las respuestas. Esa frase no nace del control, nace de la rendición lúcida. Y la rendición lúcida no te quita dignidad, te devuelve eje. Mientras lo escribes, recuerda que la barca sigue avanzando, aunque el agua no siempre lo parezca. Hay movimiento donde la vista común solo ve oscilación. Hay dirección donde el miedo solo ve oleaje. Y hay una presencia sosteniendo la madera, la mano y el corazón. No dejes que el viejo temor te saque del centro. Lo que viene no necesita que te adelantes, necesita que no te desconectes. Quédate, respira, observa. La quietud también puede ser parte del viaje. Y a veces el viaje más grande comienza cuando dejas de pelear contra el agua y empiezas a reconocer quién va contigo dentro de ella. Ahora la barca entra en un tramo donde el agua cambia de color y la luz toca la superficie de otra manera. Es el momento en que entiendes que el trayecto no solo te lleva a un destino, sino que revela de qué estabas hecho. Eso es lo que mueve el corazón cuando deja de resistirse. Ya no pregunta solo qué va a pasar, sino qué está siendo formado en mí mientras pasa. Esa pregunta es madura. Esa pregunta abre espacio para una obra más honda. La antigua ansiedad quería resultados rápidos porque no soportaba las capas. La nueva confianza aprende a mirar la profundidad sin huir. Y así, el mismo proceso que antes parecía confuso, empieza a volverse comprensible desde dentro. No porque todo se explique, sino porque todo adquiere coherencia espiritual. También por eso algunas relaciones, algunos hábitos y algunas palabras internas ya no encajan. La barca no puede seguir cargando el mismo nivel de desorden si quiere atravesar el tramo final. Hay una depuración suave, pero firme. Y esa depuración puede hacerte sentir vulnerable, porque te deja sin adornos. Sin embargo, la verdad casi siempre llega sin adornos. Llega limpia, llega exacta, llega suficiente. Por eso escucha la lección del agua. Lo que no sostiene, se suelta. Lo que sí sostiene, permanece. Y tú estás siendo enseñado a permanecer en lo que viene de Dios, no en lo que solo te distraía del vacío. En la quietud de esa barca, escucha también cómo respira tu propio cuerpo. Si el pecho se apretó, no luches contra eso. Nómbralo con honestidad. Si la garganta se cerró por un instante, no lo escondas. Deja que ese nudo te diga dónde necesitabas alivio. Si tus manos buscan algo que agarrar, reconoce que también ellas están. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron,
y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.